Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Qué bueno es el Señor. Como lo estuve diciendo la semana pasada, esta es la semana más importante en celebración que tenemos nosotros los creyentes de Jesucristo a nivel mundial. Estamos celebrando pues la Semana Mayor y se celebra la muerte, el Calvario, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el día de hoy nosotros estamos celebrando que Él dejó la tumba vacía. No existe otro líder que haya muerto y haya resucitado. Con toda clase de pruebas indubitables de que se levantó de los muertos. Amén. De que antes de que Él hiciese esta labor o esta acción, ya los discípulos y la gente habían visto al Señor resucitar a otras personas. Vieron resucitar a una niña, lo vieron resucitar a Lázaro, no en un momentito, sino después de 4 días. Ellos vieron varias resurrecciones que hizo el Señor Jesús, pero en esta ocasión era la resurrección de Él, una resurrección que llevaba el amén de todo cuanto Él había dicho. Era la palabra cumplida de todas las promesas que había hecho. Él dijo, yo iré y haré mi labor hoy y mañana y al tercer día concluyo mi labor delante del Padre. Llegaré allí a la paila de Jerusalén, me van a apresar, me van a meter preso, me van a escarnecer y me van a matar. Pero al tercer día me levantaré, así dijo el Señor. Y vamos a leer nosotros en la mañana de hoy lo que relatan los discípulos que vivieron y que investigaron en cuanto al suceso de la resurrección. Nos ponemos de pie y leemos Mateo capítulo 28, vamos a leer. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 28, desde el verso 1 al 10. Leemos del verso 1 al 10 donde Mateo relata lo sucedido un día como hoy. ¿Lo tienen? Lo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Mire eso. Era como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago? El aspecto de este ángel. Era como un relámpago. ¿Dónde estamos? Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Eso fue público. Estamos hablando de Jesús. 1000 Jesús habían. El que fue crucificado. Sé que lo están buscando a él. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Como dijo. El ángel sabía la predicación y la enseñanza que el Señor le había dado a sus discípulos.
La promesa. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. No se queden paradas allí. Entren y observen donde ustedes lo pusieron. ¿Me explico? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le apareció al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pueden sentarse. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ilustras, nos das sabiduría y afianzas nuestra fe con estas verdades. En el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que están conectados en las redes y que comparten con nosotros en esta mañana. Y los que no pueden compartir con nosotros en esta mañana, pues cuando entren a escuchar el mensaje, ¿verdad? Esperamos que el Señor pues los bendiga y les dé sabiduría, los llene, les dé gozo. Mira, estamos hablando acerca del día de resurrección. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de este día, dice, este día es uno de los más importantes que existe. Si bien es cierto, el Señor murió en la cruz del Calvario un día viernes y derramó su sangre, que es la sangre que limpia a toda la humanidad. Si se queda allí solamente con el viernes, el creyente que logra tener fe es limpio de todos sus pecados. Todo el que cree en Cristo es limpio de todos sus pecados porque ha creído en el sacrificio de la cruz. Pero es un asunto que sería tal vez como invisible. Como invisible. Necesitaría como de mucha fe. Porque muchas cosas rodearon esta muerte de Jesús y luego muchas cosas rodearon la aparición o desaparición de su cuerpo, lo que da veracidad de lo que él dijo o falsedad de lo que él dijo. No sé si me explico. Él murió en la cruz del Calvario y limpió a toda la humanidad que acepte el sacrificio. ¿Cuánto? El que no lo acepta sigue sucio. El que acepta la sangre de Cristo, acepta ese sacrificio que Dios hizo de su Hijo y es limpio de todos sus pecados. Pero él dijo con su boca que el tercer día resucitaría. ¿Tendría que decir eso para limpiar el mundo de pecado? No, no. Solamente morir en la cruz del Calvario como el Cordero que Dios envió para limpiar el mundo era suficiente para que nosotros pudiésemos ser vistos por Dios como hijos y para que nosotros pudiésemos ser vistos como justos delante de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos santifica y nos justifica delante del Padre. No hay otra acción, solo la sangre de Cristo nos salva. No existe otra acción para eso. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aceptar el sacrificio de la cruz permite que la sangre de Cristo caiga sobre ti y delante de Dios, Dios te ve limpio. Hombre con mala maña, mujer con malas mañas,
pero te ven limpio como un hijo suyo para trabajar contigo y corregirte para que tú tengas una forma más adecuada de vivir que le agrade a Él. ¿Qué más tenía que hacer Jesús? Más nada. Luego, ¿cómo hablamos nosotros de la resurrección y el apóstol Pablo como uno de los días más importantes? Es que este acontecimiento de levantarse de los muertos, Él lo profetizó. Dijo que iba a hacerlo. Luego, llevarlo a cabo permite darle una prueba al creyente y al mundo que Él no ha mentido, que no es un mentiroso, que no es la persona más mentirosa que ha venido al mundo, sino que su palabra es real, que las promesas que hizo son reales. Luego, levantarse de los muertos, como Él dijo, es el sello de la veracidad de todo cuanto enseñó, tanto del Padre como de Él. Es importante la resurrección porque la resurrección nos muestra la veracidad de lo que Dios dice. Ahora, en relación a este evento de la crucifixión, el enemigo trata de que no sea algo claro. Trata de turbiarlo, trata de confundir a la gente, inventa un asunto para que no se crea que Jesús resucitó, porque la resurrección de Cristo pone al tanto a todos los creyentes de que todo lo que dijo es real y se va a cumplir. ¿Cuánto me siguen? Si no, creyendo en Jesucristo podía ser salvo, sí. ¿Estás limpio de pecado? Sí. Pero incluso, tú mismo estás lleno de una serie de dudas porque dijo que iba a resucitar al tercer día y no resucitó. Aunque estés limpio delante de Dios, tú mismo no sabes si es que estás limpio o no. Porque Él dijo que la sangre te limpia, pero dijo que se iba a levantar. Pero ahora no tienes prueba de que se levantó. Es decir, es un creyente harto en dudas. ¿Cuántos me siguen? Entonces yo creí en Él, creo en Él, murió en la cruz, me limpió de los pecados, eso creo yo, pero dijo que se iba a levantar, pero no veo que se levantó. Luego estoy lleno de una serie de dudas. No sé si realmente su sangre limpia. De hecho, ni siquiera sé si es verdad que Dios lo mandó. Ahora estoy en duda hasta siquiera si es que es el enviado de Dios. Y hay toda una serie de dudas que cae sobre el creyente. Luego, la resurrección es la nota fundamental para que el creyente esté apercibido, para que el creyente esté seguro de con quién estamos tratando, de a quién hemos aceptado, de a quién adoramos, si es o no es el enviado de parte de Dios. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Me explico? Así que la resurrección se torna fundamental. Vamos a ver nosotros en Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, desde el verso 62. Mateo 27, 62. ¿Lo tienen? Pero qué cosa más larga. Dice, al día siguiente,
que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Las autoridades que sí lo perseguían y estaban detrás de él y le ponían cáscara, pero que las señales que hacía y la forma en que hablaba decían que este no era un tipo normal. No solo hablaba como quien tiene autoridad, no solo tenía todo el conocimiento de la Torá, de las escrituras, y también tenía todo el conocimiento de las interpretaciones que ellos tenían, sino que le seguían señales que nadie había hecho. Resucitaba muerto, limpiaba leproso, etcétera, etcétera. Así que ellos lo perseguían porque él le traía un perjuicio al status quo de ellos. Sin embargo, meditaban todo este poder y toda esta sabiduría que se movía con este hombre. Así que ellos tenían ciertas dudas. Vamos a pararlo, pero a ciencia cierta no sabemos realmente a quién vamos a parar, pero nos está perjudicando. En el verso 62 dice, capítulo 27, verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Escucha, eran los fariseos y los principales sacerdotes, prácticamente el Sanedrín, ante el gobierno, ante el ejecutivo, ante el político que gobernaba el lugar. Dos autoridades eclesiásticas, dos grupos de autoridades eclesiásticas ante quien gobernaba. Y se sientan con ellos a planear una situación. Dice 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Tenemos una situación, Señor. Nos acordamos que este mentiroso era mentiroso, pero estaban nerviosos. Era mentiroso, pero se están cuidando de que una situación no se dé. Eran mentirosos, pero estaban sumamente preocupados. Señor, queremos decirle, sabemos que este mentiroso cuando estaba aún en vida, dijo que al 3er día iba a resucitar. Queremos que mande soldados ahí al sepulcro. Deben entender que no estamos hablando de los cementerios de ahora, que lo bajan, lo meten 7 pies bajo tierra, lo cierran y le ponen una cruz, le ponen el nombrecito y después todo el mundo se va. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuevas donde se metían los cuerpos y se tapaban con roca. Entonces él dice, vamos a ponerle unos soldados ahí. Necesitamos que mande gente armada y lo pongas ahí. Por lo menos para que lo cuiden 3 días para que la teoría que este hombre dijo se venga al piso. No queremos que al 3er día el cuerpo del hombre no aparezca y se fortalezcan estos creyentes. Mira lo que atacaba el enemigo. La desaparición del cuerpo no debe ser. El cuerpo debe estar ahí el 3er día. Esto es importante. Y se sientan con la máxima autoridad y él les concede la petición. En vista de que el personaje llamado Jesús es un estorbo para las dos figuras eclesiásticas y la figura política. Verso ¿qué? 6:5. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia. Ahí tenéis una guardia.
id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola la guardia. Ellos llegan, hacen mezcla y ponen la piedra y la sellan con mezcla. Se ponga fuerte para que la piedra no la pueda mover. De hecho, la piedra es grande, pero sellada con mezcla para que no la puedan mover. ¿Cuántos me siguen? ¿Por qué? Porque es importante este paso. Pero ya murió, ya derramó su sangre. Pero es que este paso es importante. Este paso es que va a firmar el verdadero creyente. Dijo que se iba a levantar y vamos a asegurarnos que este cuerpo aparezca allí. Porque están pensando, tienen ciertos temor, pero están pensando de manera carnal. El cuerpo está ahí, está preso. ¿Cuánto me sigue? Ni sabe lo que hacen. Acompáñenme a leer Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 2 y 3. En Marcos capítulo 16, versículo desde el 1, nosotros vemos que hay una preocupación por las mujeres que tienen fe. Ellas empezaron a preparar el cuerpo del Señor, ellas cargaron el cuerpo. No es algo como de que el cuerpo flotaba porque era Jesús. No, el cuerpo no flotaba. El cuerpo estaba allí y sin vida. De hecho, el espíritu no estaba allí. El Señor exhaló el espíritu estando en la cruz. Ellas cogieron el cuerpo que usó nuestro Señor, lacerado, y se lo llevaron y lo estuvieron preparando. Pero cuando llega la tarde del viernes, empieza el sabbat. Ellos tuvieron que dejar ese cuerpo allí y esperar que pasara el sabbat para seguir preparando el cuerpo para darle una sepultura adecuada. Así que ellos empiezan a preparar el cuerpo, pero antes de las 6 tienen que salir de allí, lo dejan ahí. Ellas saben dónde dejaron el cuerpo y cómo lo dejaron. Y saben que dejaron el cuerpo sin vida. ¿Cuánto me sigue? Entonces, termina el sabbat. Y las mujeres corren al sepulcro. Van a terminar la obra del cuerpo del Señor. ¿Verdad? Su maestro, al cual ellos amaban, pero que ellas lo vieron y lo cargaron muerto. ¿Cuánto me sigue? Vamos a ver qué dice el 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana y al primer día de la semana vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y las mujeres tienen una preocupación. Vamos a tratar el cuerpo del maestro, pero la roca es grande. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién nos va a mover la roca? Los discípulos están con la cabeza grande allá después de haber visto tal escarnio y tanta maldad. Ellos están turbados en la casa. Pero las mujeres son chispas. Ellas también están tristes. Ellas también están turbadas. Pero ellas están preparando el cuerpo. Esto es algo que hay que hacerlo. Y Rafa, y hay que hacerlo hoy temprano. A su nombre. Los hombres con la cabeza grande y las mujeres también preocupadas.
Pero ¿quién les va a mover la roca para seguir ungiendo el cuerpo del Señor? Todo esto está sucediendo en relación al cuerpo. Vamos a leer donde dice Mateo 28. En Mateo capítulo 28, pasaje que leímos, dice desde el verso 2. Vamos a leer desde el 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del cielo descendió y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. La preocupación de las mujeres se resolvió. La resolvió Dios con un ángel. Cuando ellas iban camino al sepulcro, hubo un terremoto. Pran, 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 pran. Quitó la mezcla que tenía la piedra y la movió con estilo. Y cuando las mujeres llegaron, había un ángel que tenía el aspecto como de un relámpago con los pies cruzados. Esto lo digo yo, no está en la Biblia. Tenía los pies cruzados con estilo y la estaba esperando. Y empieza un coloquio con ella porque él viene y soluciona la preocupación de ella. Les movió la piedra para que ellas sigan trabajando con el cuerpo inerte con el que ellas estaban trabajando. A su nombre. ¿Verso qué? Y dice el verso 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, la guardia temblaron y se quedaron como muertos. Hoy no hemos hablado de los policías. Los policías estaban allí cuidando. ¿Sabe? Con la lanza, con el casco, con la cuestión, con el pecho, con todo, ellos están cubiertos. Eso estaba sellado y ahí estaba la policía. No había uno, ¿ah? Ahí estaban ahí cuidando. Iban a cuidar ahí por 3 días. Pero en el terremoto se puede entender. Puedo entender que baja el ángel, le agarra la piedra atrás, si es que usa las manos que se le pueden ver, o simplemente bosteza y se mueve, y se mueve eso. Ellos ven a este tipo y ellos quedan paniqueados, horriblemente congelados. Y él se sienta y cruza los pies y tiene una talla blanca como la nieve. Y los observa. Observa estos monicaquitos aquí. Que ellos están protegiendo y que ellos quieren probar de que Jesús es mentiroso. Eso no se puede. Eso es la verdad. Y ellos se sientan ahí. Y ellos ven algunas cosas que la Biblia no relata que ellos ven. Dice que ellos quedan como muertos, pero ellos no se quedan ahí. Quedan como muertos, pero después salen huyendo. Así un hombre. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, ellos oyen el terremoto, pero ven que su problema se les solucionó. Encuentran el ángel y el ángel les conversa. Verso. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras que estos se mueran de miedo, pero ustedes no tengan miedo. Estamos en el mismo equipo. Que ellos queden congelados, pero ustedes no. Ustedes son del reino de donde yo pertenezco. Que tiemble el diablo, que brinque el diablo, pero ustedes no. A su nombre. Verso. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como Él dijo. Como Él se lo dijo. Él es la verdad. No dijo mentira. Dijo que iba a resucitar y resucitó. No le está hablando un ser humano, le está hablando un personaje con aspecto de relámpago, vestido de blanco como la nieve. Ellas están viviendo una experiencia. Ellas están confundidas totalmente. Le está hablando en el idioma de ella. ¿Cuántos me siguen? Verso ¿qué? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve. No se queden allá. Vengan, entren. Ve a este lugar donde fue puesto el Señor. Ustedes saben dónde Él fue puesto. Vengan y vean. Si está ahí el cuerpo, no se queden afuera. Entren y vean. Escúchame. Para las personas que ven la iglesia y las personas que ven el movimiento de la iglesia y las personas que ven a los creyentes y no lo entienden y se hacen ideas, no te hagas idea. Ven y ve. Ven y observa quién es Jesús. Ya basta que te cuenten de Él. Ven y experiméntalo. Ven y experimenta que es celestial, que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que tiene capacidad para entrar en nuestro corazón y sacar el de piedra y poner uno de carne y llenarnos de amor. No deje que te cuenten. Entra, dice el ángel, y vean dónde estaba el cuerpo. Verso que es que me emociono y pierdo los versículos. Verso 7. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Qué hace el ángel? Palabra ángel significa mensajero. Dice que el ángel le hizo una profecía a ellos. Escucha, vengan y vean donde estaba puesto el cuerpo. No está allí. Ha resucitado. Cuando Lucas habla de esto, dice que el ángel le preguntó, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Ahora bien, vayan y díganle a los discípulos que Él va delante de ellos a Galilea. Él va adelante. Allá en Galilea lo verán. Una profecía. Él dice que vayan a Galilea. Él va delante de ellos. Allá lo van a ver. Pero ¿y por qué hay que verlo? ¿Y por qué hay que verlo, doctora? Porque es importante que lo vean. Ya no encuentran el cuerpo. Sobre el cuerpo van a levantar una teoría para invalidar y para debilitar la fe del creyente. Sobre el cuerpo van a inventar una teoría falsa. Pero él dice, ya no estamos hablando de un cuerpo inerte. Que vayan a Galilea, que voy alante de ellos. Cuando ellos lleguen, yo estaré ahí. Tratarán conmigo. No van a tratar con un cuerpo inerte, van a tratar conmigo. ¿Cuántos me siguen? Mientras el Señor está dando un mensaje de que va a tratar con su iglesia personalmente, con vida, levantado de entre los muertos, el mundo y el diablo están viendo qué teoría inventan para hablar de la desaparición del cuerpo inerte. ¿Dónde dice eso, hermano? Vamos a verlo. En Juan capítulo 20, no vamos a leer Juan capítulo 20.
Vamos a leer Mateo capítulo 28 desde el verso 11. En el mismo Mateo 28, en el verso 11, dice, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. Unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mira, ¿qué había acontecido? Tú te puedes imaginar qué había acontecido y yo puedo imaginar qué había acontecido. Pero la Biblia no da el detalle de lo que decían los soldados. Los soldados llegaron donde ellos y le dieron todo un relato de cosas que ellos vivieron. En lo personal lo vivieron. Nadie les contó. Aquí no está hablando el gobernador, aquí no está hablando el sumo sacerdote, aquí no están hablando los principales de la sinagoga. Ellos están viendo una figura con aspecto del relámpago que movió las piedras. Y sucedieron cosas que la Biblia no dice, pero que ellos le narran a estos personajes. ¿Cuánto me siguen? Mire lo que dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esto es muerte. El gobernador te puso a cuidar un cuerpo y ellos le están diciendo una serie de cosas espirituales. Ellos dicen, esto no se puede saber. Esto no se puede saber. Lo que va a suceder es lo siguiente. Tú vas ahí allá y nosotros vamos a ir contigo ante el gobernador y le vas a decir, nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos nos enteramos que los discípulos robaron el cuerpo. El gobernador le dice, ¿en serio? Sí, están muertos ustedes. Sí, es que allá no hablan de joya ni de joyita, no, allá es que estás muerto. Te cortan la cabeza de una vez. Y ellos le dicen, coge este billete para ti, para ustedes. Pero me arman esta teoría. Yo sé que el gobernador va a querer quitarle la cabeza, pero estaremos ahí para hablar en favor de ustedes, para que esto no pase. Pero mira, la historia real ni se les ocurra contársela a nadie. ¿Qué les parece? Verso 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Él no resucitó. Los discípulos se robaron el cuerpo y lo escondieron no sé dónde y inventaron ese asunto de que él resucitó. Él no resucitó. Nosotros nos quedamos dormidos. Y los discípulos llegaron y ¿cómo tú sabes que fueron los discípulos? Si tú estabas dormido. ¿Y cómo tú estabas dormido? Y tú no te diste, pero si eso estaba sellado con mezcla. Y entonces... Ahora bien, estaríamos nosotros aún en duda, Rafa. ¿Será verdad lo que ellos dicen? Porque ellos estaban ahí, que los discípulos llegaron, los discípulos no se dejaban, andaban con su cutacha para arriba y para abajo, pero era violento. Juan no se dejaba, ellos peleaban por su maestro, el maestro era el que los detenía, pero el maestro no estaba, ellos andaban con los suyos. ¿Cuántos me siguen? Tuviéramos en duda, pero resulta ser que Jesús iba adelante a Galilea a frentearlos cara a cara. Les aparece a ellos, conversa con ellos y se sienta a comer con ellos.
y le siga instruyendo como prueba indubitable que se levantó de los muertos. ¿Y cómo por qué? Porque es importante. Necesitamos saber, como dice el apóstol Juan, hermano, estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante este día. Este día pone el sello de lo que creemos, de quien creemos, de sus promesas, de su veracidad, si las cumple o no las cumple. ¿Cuántos me siguen? En este asunto de la fe, nosotros entramos no en una fe a ciegas, porque la gente cree que la fe es que, bueno, yo me meto aquí y no veo nada. No, sí vemos. El Señor se encargó de que ellos vieran que Él resucitó. No es una fe a ciegas, es una fe de alguien que enseñó, que sanó, que fue crucificado en la cruz, que derramó su sangre, que cargaron su cuerpo, que lo llevaron para aquí y luego después el ángel bajó y abrió la tumba y el cuerpo no lo encontraron más. Luego después apareció él personalmente hablando, enseñando por 40 días, apareciéndosele a sus discípulos. Entonces el Señor no solo quiere que crean, sino que estén seguros. ¿Cuántos me siguen? Mira, los soldados tenían un relato fundamental. Fundamental tenían los soldados para convencer a todas las personas. De hecho, lo más seguro es que los soldados quedaron convencidos que Jesús era quien decía que era. Pero entiendan, el soldado es romano. Él de Cristo no sabe nada, no sabe nada de Moisés, no sabe nada de las profecías. Ellos tienen sus 1000 dioses. Para los soldados sería, bueno, un Dios más. Sí, un Dios más. Ellos tienen 1000 dioses. Entonces, para ellos no. Pero para los creyentes, pero para los judíos, este mensaje era importante porque los judíos consideraban que el que haría estas cosas sería el Cristo. ¿Cuánto me sigue? Es fundamental. Es fundamental cumplir. No estamos en una fe que dice muchas cosas y que puede ser tergiversada por cualquiera. No. Estamos en una fe que dice muchas cosas y que se asegura que las cosas que se dijo se cumplan. El Señor se asegura de que lo que tú crees lo experimentes. No es un asunto de que nosotros estamos en una fe donde nos llenan de una serie de teorías y una serie de reglamentos de no se puede, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿Cuántos me siguen? Ese es el punto. Nosotros no estamos en una fe ciega. No. Nosotros no estamos siguiendo como borrego alguna enseñanza que no tiene lógica. Sí, la de nosotros tiene lógica, hermano, no use esa palabra. Sí tiene lógica. El apóstol Pablo dijo, nosotros caminamos en el Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego, si Dios creó el mundo
creó todas las cosas. Si creó todo el mundo, tiene el poder para suplirnos todas las cosas. Si Dios creó todo el mundo, Él es el rey de los cielos. Si creó todo el mundo, Él es el dueño de todas las almas. Si creó todo el mundo, sostiene todo lo creado. ¿Por qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando el Señor habló con Nicodemo, le dijo, mira, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él le dijo, Señor, ¿cómo voy a nacer? No, yo soy un hombre viejo ya. Voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre. ¿Qué va a suceder con esa mujer cuando yo pretenda salir de nuevo por su vagina? ¿Qué es eso, Señor? Y el Señor le dice, ¿qué va, papá? Estás en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Creemos en Jesús? Sí. ¿Existe Jesús? Sí. ¿Existió? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Resucitó? ¿Se levantó de los muertos? ¿Dirigió su iglesia? Y luego aparece diciéndoles, yo me voy. Como ya se lo he dicho anteriormente. Yo me voy. Pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré a ustedes un consolador para que esté con vosotros todos los días de su vida. ¿Cuántos me siguen? Para que esté con vosotros todos los días de su vida. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Si crees una cosa, debes creer lo otro. No puedes creer un 50% y un 50% no. Si crees que resucitó de los muertos, debes creer que envió al Espíritu Santo. También debes creer que si el Espíritu Santo vino, está contigo. Todos los días de tu vida estamos asistidos por Él. Estamos atendidos por Él. Debemos nosotros poder entablar esa relación con el Espíritu Santo. Es fundamental, porque si no vamos a estar buscándole la lógica natural y carnal a las cosas del Señor y no acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Señor está con nosotros. Era importante la resurrección. Celebramos su resurrección. Celebramos el amén. Celebramos el tetelestai para todas las cosas. Él dijo, cumplí en la cruz con limpiar los pecados del mundo. Pero en la resurrección cumplió con fortalecer la fe del creyente. ¿Cuántos me siguen? No es algo como que nosotros estamos tristes. La Biblia habla de 3 días. Un día donde fue un gran dolor, un gran trauma para los que le seguían. Otro día en lo que no se habla nada en la tierra. Brincaba el enemigo de alegría. Pero la Biblia habla que el Señor baja a las profundidades de la tierra y le arrebata la llave de la muerte. Cuando están sucediendo cosas allá abajo, dice que el Señor le está predicando a los espíritus encarcelados. ¿Y como para qué? Para que se salve alguien. ¿De quién se puede salvar? Ya muerto. Pero como para que entiendan lo que perdieron. Le arrebata la llave a la muerte. Mientras estas cosas están sucediendo en ultratumba, los discípulos están confundidos y llorando arriba. ¿Cuántos me siguen? Pero el tercer día se levanta de ultratumba. Y dice la Biblia
que se trae la llave de la muerte. Y en la resurrección nos enseña que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Con esto concluyo. Escucha. Todo el mundo tiene temor de morirse. De hecho, la gente ni siquiera sabe que están muertos en vida, porque la vida es Jesús. Cuando tú tienes a Cristo, tienes la vida. Si tú mueres sin Cristo, estás en muerte. Y vas a resucitar para una segunda muerte. Pero el que tiene a Cristo, cuando sale de este sistema, sale en vida para vivir. ¿Cuántos me siguen? Porque Jesús derrotó a la muerte. Y demostró que la muerte no tiene poder para decir cuál es nuestro destino. Porque Él se levantó de la tumba para probarnos a nosotros que nadie le quita su vida y que la muerte no tiene poder sobre los que están vivos. Los que están vivos están en Cristo. Y la Biblia enseña que de la misma forma en que Dios lo levantó de los muertos, de esa misma forma nos levantará a nosotros los que estamos en Él. No salimos de este sistema para sufrir. El que está en el Señor sale de este sistema para estar en Él. Jamás moriremos. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Sobre este asunto habló el apóstol Pablo y dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? Jaja. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste retenerlo. Y si a Él no lo pudiste retener, a mí tampoco. De eso es que estamos hablando. De resurrección. ¿Tienes miedo a la muerte? Todos moriremos. Yo no me quiero morir todavía. Porque nosotros pensamos que tenemos muchas cosas que hacer. Eso es lo que pensamos. Pero a ciencia cierta el reloj de nosotros lo tiene el Señor. Él dice: si ya lo que Él quería hacer conmigo ya lo hizo. Y me manda a llamar. Y por la desaparición física la gente llora. Pero yo no voy a estar en un lugar peor. No hay mejor lugar donde Dios me va a llevar. No hay mejor lugar que ese. Y Él es que tiene el calendario de nosotros. ¿Me explico? No es algo como que el enemigo llegó y acabó con mi vida y yo no tengo nadie que me defienda y yo no tengo a nadie. No, la muerte no decide cuándo yo me voy. Dios decide cuándo me lleva. Y no es para llorar. No es para estar sometido a un espíritu de muerte, ni para sufrir. Porque Él venció a la muerte. Escucha. No fue algo que hizo a lo calladito. Fue algo que se lo demostró a la iglesia. Y un día como hoy, recordamos ese evento. Para fortalecernos en la fe. No moriremos jamás. Porque el que está en Cristo, dijo Él, no morirá jamás. En otras palabras, somos inmortales en Cristo Jesús. Porque Él derrotó a la muerte. Bueno, hermano, y todos los cristianos que se mueren, escucha, hablamos mal. Salen de este sistema, duermen, pero muertos no están. Amén. Nos ponemos de pie. Dios es maravilloso. Es que no lo puedo explicar. Tan solo puedo decir: gloria, aleluya. Maravilloso es Él. Dios es maravilloso. Es que no lo puedo explicar. Tan solo puedo decir:
Gloria, aleluya. Maravilloso es Él. ¿Qué está pasando?